Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, damos inicio a la segunda hora del día de hoy. Continuamos con la exposición del grupo C. Bueno, a continuación, el estudiante Tufiño Alexander dará inicio a la exposición del grupo C. Listo, Tufiño, por favor, inicie la exposición. Ayúdame con la cámara, activando la cámara y luego comienza a exponerse. Haga la presentación del grupo e inicie. Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo C, que lo integramos el compañero Freddy Bernal Angulo, Sánchez Urbano Lupo y quien les habla, Tufiño Anchico. Profe, la siguiente hoja, al favor. Bueno, nosotros le vamos a hablar un poco de la definición de base de datos. Dice que se define una base de datos, se define como una serie de datos organizados, relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por un sistema de información de una empresa o negocio en particular. Sus características entre sí son, las primeras características del sistema de base de datos podemos mencionar. Micrófono, por favor. Bueno, independencia lógica y física de los datos, redundancia redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, reemplazo y recuperación. Por último, tenemos acceso a través de lenguajes de programación estándar. La siguiente, profe. Bueno, a continuación le vamos a hablar del sistema de gestión de base de datos. Los sistemas de gestión de base de datos nos dice que son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos y el usuario, y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de C, de datos, de un lenguaje de consulta, tipo de campos. Cada sistema de base de datos posee tipos de campos que pueden ser similares o diferentes. Entre los más comunes podemos nombrar el numérico, que este es entre los diferentes tipos de campos numéricos podemos encontrar enteros, sin decimales y reales, decimales. Booleanos poseen dos datos, verdaderos que sí o falso que es no. Menos son campos alfanuméricos de longitud ilimitada que presentan inconvenientes de no poder ser indexados. Fechas, almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fecha o calcular los días entre una fecha y otra. Alfanumérico. Contienen cifras y letras. Presentan una longitud limitada de 250 caracteres. Autoincrementables. Son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta ser de identificación, ya que resultan clásicos de un registro. A continuación, mi compañero, profe. Profe, tipos de base de datos. Entre estos diferentes tipos de bases de datos podemos encontrar lo siguiente. Micelar es un base de datos con licencia GPL,
basada en un servidor de características por su rapidez no es recomendable usar para grandes volúmenes de datos. Postgresal y Oracle son sistemas de base de datos poderosos. Administra muy bien grandes cantidades de datos y suele ser utilizada en Internet y sistemas de gran calidad. El ACD es una base de datos desarrollada por Microsoft. Es también está basada en los datos que deben ser creados bajo el programa. Y se accede a cualquier creado en un archivo MDB con la estructura ya explicada. Microsoft SQL servidor es una base de datos más potente que desarrolla más Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de información. La siguiente, profe. Modelo de identidad de relación. Los diagramas de modelo de identidad de relación, denominados por sus siglas ERD, diagrama Entities Relationship, son unas herramientas para el modelado de datos de un sistema de información. En estos modelos expresan entidades relevantes para un sistema de información, para su interés de relacionales y propiedades. Es como, profe, aquí estamos hablando más o menos como el diagrama, casi similar al diagrama de flujo. Cardinalidad de las relaciones. El diseño de relaciones entre las tablas de una base de datos pueden ser las siguientes. Relaciones de uno a uno de una instalación de la entidad, o hace relación con solamente una de las entidades B. Relación de uno a muchos. Cada instalación de la entidad A se relaciona con varias instalaciones con la identidad B. Relación con muchas y más muchas. Cualquiera instalación de las identidades hacer la relación con cualquier instalación de las entidades B. Estructura de una base de datos. En una base de datos a fin de ordenar las informaciones de manera lógica, que posee una orden que debe ser cumplida para aprender las informaciones de manera coherente. Cada base de datos contiene una más de tablas que cumplen las funciones de contener el campo, profe. A continuación, el otro compañero. Profe, el otro compañero no está, pues.
Listo, bueno, entonces hasta ahí entonces el lenguaje grupo SOT. C entonces. Vamos con el grupo D. El grupo D me decía Robles que solamente está usted, que los demás compañeros no estuvieron, ¿no? Así es, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Robles Johnny. Listo, Robles, comienza por favor. Ya. Buenas tardes, profesor, compañero. A continuación del tema que estamos exponiendo, el grupo D. Siga la siguiente hoja, profe, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar de la historia, de la base, su definición, los tipos, campos y sistemas de gestores de las bases de datos. Siguiente, profe. Bueno, en su presentación tenemos como en la actualidad las bases de datos son partes esenciales de una empresa debido a la necesidad de almacenar, manejar y gestionar la información de una forma ágil, oportuna, veraz y confiable, además de entregar o ofrecer resultados de comportamiento, tendencias o estadísticas de información que son sustanciales y claves para la toma de decisiones empresariales. Pero para comprender el uso de las bases de datos en la vida cotidiana, en este contenido de estudio iniciará un breve recorrido histórico así como una explicación de lo que significa el sistema de gestión de bases de datos y las ventajas y desventajas que ellas ofrecen. Siguiente. Sucesos, base de datos y sistema de base de datos. Antes de conocer qué es una base de datos, es importante conocer sucesos claves que marcaron la historia del procesamiento de las bases de datos, los cuales se mostrarán a continuación. En lo histórico de las bases de datos tenemos que en la época de 1950 está el primer invento, donde dice que Hermann Hollerith inventó esta máquina, el cual permitió tabular grandes cantidades de información y arrojar resúmenes de la misma. Ejemplo, el número de nacimientos por año, la cantidad de población infantiles entre familias, etcétera. En la década de los 50, ahí como pueden ver en la imagen, cintas magnéticas. La información era transferida a una cinta u otra, sufriendo algunos cambios. Además, solo se podía leer de forma secuencial. Su principal uso fue el manejo de nómina. En la década de los 60, estos reemplazaron a las cintas magnéticas, como pueden ver un disco, ya que su almacenamiento no era secuencial, ocupaba menos espacio y era más rápido. Dieron inicio a la base de datos de red y jerarquías, puesto que permitían guardar estructuras de datos complejas y con procesos especiales. La siguiente, profe. En la década de los 70 tenemos que Edgar Frank
un científico matemático inglés escribió el artículo titulado El modelo relacionado de datos para grandes bancos de datos compartiendo, en donde presentó las reglas para la evaluación de administradores de bases de datos, relacionando por lo que el modelo relacional era una propuesta para poder actuar, analizar y recuperar información de forma rápida y de bases de datos exageradamente grandes. Y en el año de 1974, con lenguajes estructurados, fue un proyecto creado por IBM para realizar reportes y actualizaciones de datos de base con modelos relacionados. Siguiente. En el año de 1975, el sistema de R lo creó y fue el implemento de la idea del COD sobre el modelo relacionado, proporcionando un buen rendimiento en el proceso de transiciones, además de llegar a influir a los demás sistemas relacionados y empezaron a surgir. Y en 1976, Lawrence Ellison, conocido como Larry Ellison, en 1954 fundó la base de datos Oracle, el cual es un sistema de administración de base de datos que surgió a partir del sistema R. Siguiente. En la década de los 80, los sistemas de datos relacionados se proporcionaban en el mercado por su nivel de programación bajo y sencillo, y a la vez las bases de datos orientadas a objetos iniciaban un proceso de investigación y aplicación. Y en 1991, IBM y otras empresas iniciaban la comercialización y liberación de productos teniendo como bases el SQL, permitiendo la administración de ejecución de los grandes volúmenes de información. Después de conocer la historia y la evolución de la base de datos, ahora es fundamental saber qué es una base de datos. Para poder entender qué es y cómo funciona una base de datos, primero se debe conocer qué es un dato. Un dato es un hecho con el que se describe un objeto, gente o evento, por ejemplo, para representar un objeto, silla, para representar gente, estudiante y para representar un evento. Juan tiene una cuenta de ahorro en Cali, pero la agrupación y revelaciones de los datos, así como su procesamiento, es lo que se conoce como información. Por ejemplo, Juan es un estudiante que está sentado en la silla de un banco en Cali. Para conocer el estado de su cuenta de ahorro, por siguiente, una base de datos es la colección de información interrelacionada, organizada, almacenada y estructurada, es decir, es un archivo electrónico en el que se almacena información. Entonces, si continúa con el ejemplo, una base de datos se vería representada de la siguiente manera. Entonces, una base de datos se vería así. Ahí se ve, como podemos ver, el número de cédula, nombre y apellido, tipo de cuenta, ciudad, ocupación y el saldo de su cuenta. Requerimientos para base de datos, compartir datos. Esto quiere decir que se refiere a la posibilidad de que entre usuarios compartan sus datos debido a que están relacionados. Definir los datos indica la importancia de determinar específicamente qué es y que para qué se utiliza el dato con el fin de evitar interpretaciones erróneas, así aplicándolos en los programas que los van a utilizar. Y modelos de datos corresponde a la estructura gráfica de la forma en la que se organizan los datos y se interrelaciona. Está compuesta por entidades, atributos y relaciones con los cuales se explicará el desarrollo de este programa. Tipo de base de datos. La base de datos pueden clasificarse en varias maneras de acuerdo al contexto que se esté manejando o la utilidad de la misma.
Según la variabilidad de los datos almacenados, bases de datos estáticos, estas son de datos de solo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones y tomar decisiones. Base de datos dinámica. Estas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y adición de datos. Además, las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en el sistema de información de una tienda de abarrote, una farmacia o un videoclub. Según el contenido, bases de datos bibliográficas solo contienen un subrogante representante de la fuente primaria que permite localizar un registro típico de una base de datos bibliográfica. Tiene información sobre un autor, fecha de publicación, editorial, título, edición y una determinada publicación, etc. Puede contener un resumen o extracto de la publicación original, pero nunca el texto completo, porque si no, estaremos en presencia de una base de datos a texto completo o de fuentes primarias. Como su nombre lo indica, el contexto son cifras o números, por ejemplo, una colección de resultados de análisis de laboratorio, entre otros, y base de datos de contexto completo. Esta es almacenar las fuentes primarias, como por ejemplo todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas. Un ratito, Robles, por favor. A ver, Anthony, diga, ¿qué pasó? Profe, es que lo que pasa que, o sea, no es que quiera interrumpir, sino que justo ahorita ya tenemos una evaluación que un profesor nos dejó ahí. Sí, todavía falta un minuto, sí. Es decir, a las 3:40 termina la hora. Continúe, Robles, por favor. Entonces yo tengo adelantado. Ya, la siguiente hoja, profe. Campo de una base de datos. Cada campo admite distintos tipos de datos con diferentes interfaces. Después de crear los campos deseados, podemos añadir información en la base de datos. Un campo es el nombre de la unidad de información. Cada entrada en una base de datos puede tener múltiples campos de diversos tipos. Por ejemplo, un campo de texto llamado color favorito que permite escribirlo, o un menú llamado población que permite escoger de un listado de población posible. La combinación de campos diversos nos permitirá recabar toda la información que consideremos relevante sobre los ítems que construyen la base de datos: fecha, archivo, menú de selección múltiple, número, dibujo, botones de radio, texto, área de texto y URL. Ya listo, Robles, hasta ahí nomás. Bueno, hasta ahí nomás termina el grupo D, que solamente representa el estudiante Robles, ya que no se encuentran los demás compañeros y no estuvieron presentes en la realización del trabajo. Bueno, el grupo E y F el día de mañana terminarían de exponer. Para revisar el grupo E están los estudiantes Ayoví Martín, Quiñones Beatriz, Quiñones Fabricio, Salcedo Ana. Y por último, el grupo F está Bowen Darío, Canto César y Quintero Pavi. Entonces, el día de mañana continuamos con las exposiciones. Que pasen bien, que tengan un buen día. Nos vemos. Hasta mañana. Listo, profe, gracias. Pasen bien.